vamos por aquí. A ver, ¿quién? A ver, la compañera acá a la izquierda. Buenos días, presidenta. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Superestéreo Milet. Preguntarle, tras la difusión de audios donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, supuestamente comparte información de las mesas de seguridad, ¿la Fiscalía General de la República o el Gobierno Federal abrirá una investigación al respecto? Y también preguntarle qué medidas tomará para garantizar que no se filtren pues datos sensibles de seguridad que en un momento dado pues pueden poner en riesgo la seguridad de todos. Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales, se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso que es con alguna autoridad, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando. Presidenta, ¿cómo califica usted este tipo de audios? Pues ella ya dio su explicación, ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. No hay lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información. ¿No se debería de tomar esto de manera reservada? O sea, pues todo el mundo lo escuchó. Es una información que ella está hablando con una persona, no sabemos qué persona es. No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no. Y ella da una explicación posterior de que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada de la seguridad de Baja California. Bien, presidenta. En otro tema, el domingo colectivos encabezados por Vanessa Gámez, que es mamá de Ana Amelí, esta joven que desapareció hace un año en el Ajusco, colocaron un antimonumento en el Ángel de la Independencia. En menos de 24 horas fue retirado. ¿Qué mensaje le da su gobierno a las familias de desaparecidos que de alguna manera pues buscaron que este símbolo quedara ahí como pues, fue retirado, una protesta? No nos correspondió ese retiro al gobierno de México. Hay una glorieta aquí en la Ciudad de México, cuando yo fui jefa de gobierno, que colectivos de desaparecidos le incorporaron como esa glorieta. Nosotros en ese momento respetamos la manifestación de las familias y, como lo hemos dicho siempre, la Secretaría de Gobernación está muy cerca de todos los colectivos. Este caso en particular, que evidentemente seguimos buscando a esta joven, han participado en la búsqueda la Guardia Nacional, incluso en el momento que tuve conocimiento de instrucciones al general secretario para que se apoyara a la familia. Se sigue buscando a la joven y se está cerca de todos los colectivos y vamos a seguir cerca y analizando y trabajando todos los días. La Secretaría de Gobernación, quizás sería bueno, secretaria, que los invitaras a los reporteros a ver el centro de alerta que tienes ahí en la Secretaría de Gobernación, que lo conocieran. A partir de la modificación a la ley que hicimos hace poco más de un año, o hace casi un año, después del caso Teuchitlán, hicimos una modificación muy grande a todas las leyes. Una de las acciones en esas leyes fue la alerta temprana, es decir, que en el momento que una fiscalía tiene conocimiento de la desaparición de una persona, de inmediato se alerta a todas las instituciones, no solo de seguridad, sino incluso aeropuertos, para poder identificar a esta persona. Ese centro de alerta temprana, además de haber en los distintos estados, está en la Secretaría de Gobernación. Sería muy bueno que lo conocieran, porque gracias a ello se ha
trabajado para identificar muy rápidamente a muchas personas que se habían reportado como desaparecidas. Algunas de ellas que estaban vinculadas con un delito, no la persona, no la víctima, sino la desaparición, y en otros casos porque la persona decidió voluntariamente salir de su casa. En todos esos casos se opera la alerta temprana y se trabaja de manera permanente. Y saben los colectivos que la Secretaría de Gobernación está muy cerca, la comisión de búsqueda, la responsable de la comisión de búsqueda fue elegida por los propios colectivos y ella está de manera muy cerca con todos y se trabaja todos los días para la seguridad y la paz del país. Bien, Presidenta, gracias. Y en otro tema, en las últimas fechas se registraron, dos casos. Uno, el de Tania Flores, la exalcaldesa de Musquis, que fue detenida en días pasados, se le acusa de peculado y ejercicio abusivo. También se dio el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, igual acusada de simular su secuestro para exigir 40 millones del erario y cubrir así creo que un presunto desfalco. Presidenta, en ese sentido, ambos casos pues implican a alcaldesas en funciones o salientes. ¿Qué opiniones tiene usted sobre estas conductas que pues contravienen a los principios de un movimiento que usted pertenece y encabeza? Primero hay que ver la certidumbre de los delitos, primero, antes que nada, porque a veces también hay asuntos políticos. Entonces, primero hay que ver que realmente haya los delitos. Segundo, cuando hay un delito de un presidente municipal o alguna autoridad en funciones, no hay impunidad. Miren el caso de Morelos, se los voy a poner porque… ¿por qué no pones los datos de Morelos? Se detuvo al presidente municipal de Morelos, presidente municipal que era del PRIAN, porque también, de Cuautla, perdón, porque también hemos detenido a presidentes municipales que son de Morena, en este caso del PRIAN, electo por el PRIAN. Producto de esa detención y de acciones conjuntas, no quiero que me pongas los delitos, cómo se redujeron los delitos, para que lo conozcan. Se detuvo a un presidente municipal de Cuautla que llegó a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional y por el PRI, aliados, en el del tablero. A partir de ahí viene un trabajo que seguimos haciendo para estar cerca de la población de Cuautla, porque esta persona coordinaba extorsiones en el municipio y estaba vinculado con la delincuencia organizada. Gracias a ese trabajo y al trabajo conjunto con el gobierno de Morelos y el Gabinete de Seguridad Federal, les voy a poner cómo se redujeron los homicidios. De igual manera, en el caso de Tequila, Jalisco, un presidente municipal que había llegado por Morena, se hizo la detención del presidente municipal y por conocimiento y trabajo con los empresarios de Tequila, las extorsiones disminuyeron enormemente. Pero miren nada más, Morelos. La reducción en los homicidios. El gobierno de la República no protege a nadie, pero tiene que haber pruebas contundentes para poder actuar. Entonces, fíjense cómo disminuyó en Morelos los homicidios. Estaba en 3,5, casi 4 homicidios,
3.7 y disminuyó a 1.9. Es decir, ahí donde hay pruebas se actúa. La gente sabe que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República es un gabinete de hombres y mujeres muy profesionales que han puesto en riesgo su vida para la protección de la vida de las y los mexicanos. Y este gabinete y la reunión diaria que tenemos de seguridad y las acciones que hacemos van construyendo paz y seguridad en el país a partir de la justicia. Y en estos dos casos, Presidenta, justamente aprovechando que está el gabinete, ¿tienen mayor información? No, le pedí a la Secretaría de Gobernación que averiguara los dos casos de estas presidentas municipales y está detenida una en Coahuila, la otra es un caso del Estado de México y el caso de la presidenta municipal de Coahuila pues está viendo toda la documentación que hay en este caso. ¿Nos darán información de los avances? Sí, por supuesto, y tiene que dar información. Fue una detención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila. Y en ese sentido, Presidenta, entonces, ¿qué mensaje le da a la militancia, a la ciudadanía? No, es un mensaje a las mexicanas y a los mexicanos, no es a la militancia. Yo soy presidenta de todas y todos los mexicanos. Sí, pero… Se llama cero impunidad. Y ahí donde hay pruebas y trabaja el Gabinete de Seguridad, se actúa. Como en el caso de Cuautla, Morelos, como en el caso de Tequila, como en el caso de cerca de 15 casos de funcionarios, principalmente de presidencias municipales. No podríamos tener este resultado. Pásame la gráfica de los sexenios. No podríamos tener este resultado si no se estuviera trabajando. ¿Tenemos que trabajar más? Sí. ¿Tenemos que seguir construyendo la paz y la seguridad en el país? Sí. Pero hay un equipo de seguridad de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, la consejera jurídica hoy no está en la conferencia, pero es parte del Gabinete de Seguridad. Pero estos datos son además de las fiscalías estatales y son confirmados por el secretariado. No es un dato menor. Cada semana se revisan los datos de todas las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. Se revisan incluso las carpetas de investigación para tener la certeza de que son datos reales. Y se hace igual de la misma manera que se hizo en el periodo de Fox, en el periodo de Calderón, en el periodo de Peña Nieto, en el periodo del presidente López Obrador y en nuestro periodo. Fíjense, de Fox a Calderón, homicidios aumentaron de 28 homicidios diarios a 70 homicidios diarios. De Calderón a Peña, los homicidios aumentaron de 70 homicidios diarios a 100 homicidios diarios. 30 homicidios diarios más en el periodo de Peña Nieto. En el periodo del presidente López Obrador disminuyeron de 100 homicidios diarios a 91.7. Y en lo que llevamos nosotros, que todavía no cumplimos 2 años, 1 año, 9 meses, hemos disminuido los homicidios dolosos de 91.7 a 49.7. Si lo vemos de septiembre del 2024, pásame la gráfica de Marcela, de septiembre de 2024, nosotros llegamos en octubre, aquí tomamos el gobierno, de septiembre de 2024 a junio de 2026 hay una reducción de 86.9 homicidios a 45.9.
una reducción del 48%. Es un trabajo cotidiano. Cada vez que salimos del gabinete de seguridad, el equipo del gabinete de seguridad duerme 5 horas diarias, 4 horas diarias. Están trabajando todos los días. Hay información y se opera, se trabaja desde la inteligencia hasta las detenciones y trabajando permanentemente atendiendo a las y a los jóvenes en todo el país, dándoles escuela, incorporándolos a jóvenes construyendo el futuro. Es una estrategia que está dando resultados. Y el objetivo es seguir disminuyendo homicidios, seguir disminuyendo robos, seguir disminuyendo extorsión, y para eso se trabaja todos los días. Ese es el mensaje a las y a los mexicanos, que hay cero impunidad y trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México. Sí, yo lo que le quería preguntar es justamente a la militancia, porque usted es parte de un movimiento, de un partido político. Soy presidenta de la República. Sí, pero también emana de un partido. Entonces, en ese sentido es ¿qué mensaje le da usted a los militantes ya que contesté. votaron? Doy mensaje a las y a los mexicanos. Trabajamos todos los días por la seguridad del pueblo de México. Todos los días. Todos los días. Y quien quiera ser candidato o candidata de cualquier partido político, pues tienen que convencer al pueblo. Pero justamente los militantes es los que se preguntan el por qué hacen o sea, votaron por un cambio, votaron por personas que dijeron pues mira que iban a ser diferentes. Fíjate el cambio del gobierno de la República. Hay una reducción de 48% en los homicidios dolosos. Cada fin de semana voy a territorio y escucho a la gente. Cuando me hacen una denuncia de algún tema que tiene que ver con seguridad, de inmediato la presento al Gabinete de Seguridad. Así fue como se resolvió el tema de Cuautla, que seguimos trabajando ahí, porque la misma gente me lo dijo. Y al decírmelo, llegué al Gabinete de Seguridad y dije, algo está pasando en Cuautla, pido por favor que se investigue. Bien, Presidenta, gracias. Gracias. Vamos de este lado, a ver. Presidenta, gracias. Buenos días. Israel Aslave, de Grupo Fórmula. Retomando, si me permite, Presidenta, el tema de la gobernadora del estado de Baja California. Cuando se dio a conocer el caso Chihuahua, la participación de estos agentes de la DEA en el desmantelamiento del narcolaboratorio, usted envió una carta a todos los gobernadores dejándoles en claro que la relación con los Estados Unidos la lleva la Federación como debe de ser. En este caso, ¿es válido que una gobernadora ofrezca información a un gobierno extranjero, en este caso, más allá de que sea sensible o no en temas de seguridad? Bueno, ¿qué es diferente el caso Chihuahua? ¿Por qué? Porque en el caso de Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio. Eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional. Esta llamada de teléfono de la que se da a conocer ayer por un periodista, por cierto, no sé cómo llegan estas llamadas de teléfono, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere filtrar esta información? Vale la pena preguntarlo como periodistas. Es una llamada que ella tiene con personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia. Y ella da una explicación de bajo qué condiciones habló con ellos. Entonces, si hay que investigar, que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas. ¿No ha hablado usted con la gobernadora o el gabinete de seguridad? Habló el secretario de Seguridad, habló la secretaria de Gobernación. No sé si quieres comentar, Omar, la llamada o lo dice. Sí, hablamos y prácticamente es lo mismo que dijo el audio, lo comentó la gobernadora y dijo que iba a sacar un comunicado mismo que es público y que ya todos conocemos. Aquí lo importante es, contestando a su pregunta sobre la información sensible, eso sería una cosa muy distinta. Aquí en el audio prácticamente lo que se escucha y lo escuchamos todos es cuando dice
de qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué. O sea, no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible, porque repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos. Entonces, las mesas de seguridad, ¿qué se ve? ¿Qué es información que se pudiera compartir? Incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que haya en curso. Sería lo único que se pudiera compartir. Secretario, en esta conversación que tuvo usted con la gobernadora, ¿le comentó cómo es que estas personas la buscan o ella las buscó, algo así? No. ¿O cómo fue que entró la llamada a su oficina? No me lo comentó. Se abriría una investigación. Llama la atención que ni la Pues se propia abriría una gobernadora… investigación si hubiera un delito, pero en el audio pues no, sinceramente no se infiere ningún tipo de delito. Gracias. Por otra parte, Presidenta, nos habían comentado que justamente en esta conferencia donde está presente el Gabinete de Seguridad, nos iban a dar mayores datos respecto al caso de Mauro Alberto Núñez, el Jano, el piloto del avión en el que fue trasladado el capo Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos. Justo ayer tuvimos una reunión con la Fiscalía General de la República y es la propia Fiscalía General de la República quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la Fiscalía desde antes de esta administración, es el mismo caso, y ellos van a dar la información pertinente. Y la Fiscalía, secretario, si me permite, no le comentó por qué se trasladó a esta persona, siendo pieza clave. Tienen mucha información que ellos mismos van a compartir. Para eso fue la reunión ayer, para ver cómo van a dar, no sé si va a ser conferencia o boletín, pero van a dar toda la información correspondiente de manera transparente, como siempre se ha hecho. Sí, se la han compartido a usted. Bueno, ellos tienen una investigación, también hay partes de las carpetas de investigación o de las investigaciones en curso que solo lleva la Fiscalía, por supuesto. Y hablando de otra pieza clave en este caso del secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la investigación por el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuen y todo este montaje que se hizo desde la Fiscalía Estatal, que lo habían asaltado en una gasolinera y resulta que siempre no. ¿Qué sucedió con eso y sobre todo con la que era fiscal que solicitó? También es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República desde que era fiscal el doctor Gertz y van a dar la información correspondiente, pero eso sí lo va a dar 100% la Fiscalía General de la República. Y en este mismo caso, Presidenta, si me permite, la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República en torno al gobernador con licencia Rubén Rocha, ¿le han dado algún adelanto, Presidenta? Ayer se comentaba que el ex embajador de Estados Unidos dice que no tenía pruebas de que tenía nexos con el crimen. ¿Le han dado algún adelanto de esta investigación? Ayer comentamos que en la entrevista que le hace, creo que es Televisa, al ex embajador Ken Salazar, habla desde mi punto de vista, dos afirmaciones muy relevantes. Una, él dice, no tenía yo ninguna información o no tengo ninguna información en donde pudiera conocer que el gobernador hoy con licencia de Sinaloa tuviera algún vínculo con la delincuencia organizada, y de la misma manera afirma que respeta al presidente López Obrador o al expresidente López Obrador y que no tiene ninguna información que pudiera vincularlo con algún delito. Eso lo comentamos el día de ayer. La Fiscalía lleva varias investigaciones y son ellos quienes tienen que dar la información. Uno es el caso, como bien lo señalas, del momento del secuestro, de la detención por parte de otro delincuente, de un delincuente, y su llegada a los Estados Unidos. Esa es una investigación que viene desde el fiscal Gertz y la muerte del exrector de la Universidad de Sinaloa. Esa información nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que en el momento que tenga más información lo pueda dar a conocer. Es muy importante que se dé a conocer. Y sabemos que siguen con las investigaciones, porque la licenciada Ernestina Godoy llegó en diciembre del año pasado a la Fiscalía y había investigaciones que ya venían, y ella llegando pues juntó las carpetas de investigación y están haciendo todas las investigaciones y tienen que dar la información. De igual manera del piloto,
cómo se detuvo, cuándo se detuvo y por qué fue enviado o cómo es que fue enviado a los Estados Unidos, que pueda dar toda la información, absolutamente toda, también nosotros se lo hemos pedido, que no guarde nada, que es indispensable que se conozca toda la información, y también del caso del gobernador, hoy con licencia, de Sinaloa, que siguen también con sus propias investigaciones derivadas pues de la solicitud de Estados Unidos, que las investigaciones tienen que ver con los delitos que presenta o los presuntos delitos de los que acusa Estados Unidos. Entonces, de todo ello va muy avanzada la Fiscalía, nos ha dado alguna información, no toda, y le hemos pedido que lo informe claramente al pueblo de México y a ustedes. Presidenta, del caso del gobernador, ¿ya venció el plazo que tenía las autoridades norteamericanas? Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del gobierno de Sinaloa pues tendrá él que tomar sus propias decisiones y la Fiscalía. Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba. No, ninguna. Presidenta, y estaríamos hablando de que si no hay pruebas, estaría ya por regresar a retomar su cargo el gobernador. ¿Ha hablado usted con él? Personalmente no he hablado con él. Hablé el primer día cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él. Y vamos a esperar, no nos adelantemos. Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución de la República que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República. Presidenta, ¿y se puede conocer qué le comentó en esa conversación que tuvo usted con el gobernador? No, yo le dije, sería muy bueno que salieras a hablar. En aquel momento, el día que salió, y él sale con una publicación en sus redes sociales. Muchas gracias. Sí. Vamos por acá. A ver, Carlos, que hace mucho que no preguntas. ¿Qué tal, doctora? Soy Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Preguntarle al Gabinete de Seguridad, específicamente a la Secretaría de Gobernación o al Secretario de Seguridad, sobre el caso de estos chicos de Michoacán y del estado de Jalisco, de secundaria y de preparatoria, que presuntamente fueron cooptados por el crimen organizado, si es que ya tienen investigación o tienen algo al respecto, por favor. Sí, los 6 jóvenes se encuentran con bien. Primero regresaron, son 3 mujeres y 3 hombres. Primero regresaron las 3 jovencitas. Hay una investigación en curso. Ahí pediríamos evidentemente un poco de sigilo. Tenemos una buena investigación sobre el reclutamiento que también vamos a presentar aquí. Aquí mismo se ha presentado, hemos tenido varias detenciones, incluyendo del más importante, que fue una operación del Ejército donde se detuvo al comandante Lastra, que era el principal reclutador de Cártel Jalisco. Después de eso se han venido dando otra serie de detenciones. Los 6 jóvenes se encuentran bien, primero regresan las 3 jovencitas y posteriormente los 3 jóvenes. De ese caso ya hay una investigación donde estamos participando de manera directa, además de las fiscalías de los estados. También el Gabinete de Seguridad está participando de manera directa en las investigaciones para detener a los responsables. Perfecto, secretario. Y también para la Secretaría de Gobernación, ¿qué se está haciendo para evitar este tipo de cooptaciones? Pues son chavos muy jóvenes, por ejemplo, en el caso de secundaria, si no mal recuerdo, notas informativas mencionaban que acabando la clausura, pues los niños pues prácticamente desaparecieron en sus hogares, y en el caso de preparatoria también, aprovechando usted que maneja lo del tema de atención a las causas, secretaria, por favor. Sí, muchas gracias. Con permiso, presidenta. Tiene que ver con 2 cuestiones. La primera, esto que se enseña desde las escuelas a tener prevención respecto de la información general que sale desde las familias también en una cuestión muy preventiva. Y para eso es también todo lo que se está haciendo en atención a las causas, no solamente las familias, no solamente la escuela, la educación,
sino también la formación que vayan teniendo sobre el tema de las redes sociales todos los jóvenes del país de manera preventiva. Va en estos días a salir más información en las redes sociales de parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, precisamente con información al respecto, porque cada día hay menos reclutamiento, pero todavía persiste el tema en que, por desgracia, a veces caen en esta cooptación. Entonces, vamos a seguir trabajando de manera preventiva en el tema. Cambiando de tema, el tema de seguridad también, doctora, me llamaba la atención ahorita la primera gráfica que presentaba la titular del secretario ejecutivo, Marcela Figueroa, que los delitos incluso se han reducido más en este inicio de su sexenio, comparado incluso con 2015 con Peña Nieto. No sé si por ahí puedan mostrar la gráfica, es 48, si no me recuerdo, son muertos. Homicidios a 45, es incluso inferior a 2015. Si nos puede dar una lectura de esto, doctora, por favor. Pues es lo mismo de la gráfica que presenté ahora. Presenta, por ejemplo, robo de vehículo con violencia, que es de las últimas gráficas que presentó Marcela. En general, cuando se presenta la disminución de homicidios, hay disminución de los otros delitos. Homicidios es un indicador que muestra violencia. Entonces, nuestro objetivo es bajar todos los delitos, pero en particular los delitos con violencia, que afectan más a la población. Obviamente empezando por homicidio, evidentemente feminicidio y robo con violencia en carreteras, robo con violencia de vehículo, robo con violencia de negocio, robo con violencia de casa habitación. Esos son evidentemente los delitos que más afectan a la ciudadanía y que muestran, si hay disminución, que cada vez se va construyendo mayor seguridad en el país. Este es el de robo de vehículo con violencia a nivel nacional. En septiembre de 2024 se robaban todos los días o cada día en promedio 149 vehículos con violencia. ¿Cuál es la diferencia? Uno es cuando se ataca a una persona que esté en un coche y hay violencia, o si es robo de vehículos sin violencia, es un vehículo que a lo mejor estaba estacionado y hay un robo. Evidentemente ambos tienen que disminuir, pero con violencia hay mayor afectación a la ciudadanía. Entonces, en octubre de 2024 había 149.1 robos de vehículo con violencia cada día. En junio hay 78.7, una disminución prácticamente de la mitad. Pero si vamos vete a otro de los delitos. Robo a transportista con violencia, puede ser en ciudad o en carretera. En este caso es el anual. Pero digamos, 2024, 18 robos denunciados. Para junio del 2026, tomando en cuenta el primer semestre, se redujo a 10 diarios. Queremos llegar a 0. Vamos bajando poco a poco. Y eso es trabajo de la Guardia Nacional en las carreteras y al mismo tiempo de detenciones de bandas que se dedican a este delito. Doctora, ya para cerrar, hay dos temas que yo creo que sí se relacionan en uno solo. El día de hoy sale una encuesta en la cual pues se habla que su aceptación entre la ciudadanía aumenta a 74.2%, 63.2% siente orgullo por la selección mexicana. Pero yo lo quiero relacionar con lo que usted hacía al día de ayer, un llamado cuando pasó el tema del ICE y la demanda o la denuncia que se iba a presentar ante autoridades norteamericanas.
usted llamaba a los partidos políticos, incluso de oposición, a sumarse a esta condena y a esta exigencia de justicia. Lo relaciono por el tema de la popularidad que aumenta en el caso de usted, pero también el que varios partidos, salvo el PRI, se sumaron a este llamado. Si nos puede dar una lectura de este tema que yo considero que es relacionado, doctora, por favor, muchas gracias. Bueno, en el Senado de la República, todos los partidos políticos, es lo que se publicó ayer y le informó el senador Miera a la secretaria de Gobernación, todos los partidos políticos hacen un comunicado, a ver si lo puedes poner, en el Senado de la República. Posterior a este comunicado que firman todos los partidos políticos y que es bueno, porque el llamado que hice ayer, el día de ayer y que mantengo, es que en la defensa de las y los mexicanos en el exterior y la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes, cualquier mexicana o mexicano y miembro más de un partido político debe estar en contra y debe llamar la atención para que no siga esta situación. Más después de que 17 mexicanos han fallecido o en centros de detención o en operativos de ICE. Por eso hice el llamado. Dije, podemos tener muchas diferencias en muchos temas, pero en este es muy importante que nos mantengamos unidos para poder demandar que no haya violación a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos en ningún lugar del mundo, ni en México. Bueno, este es el pronunciamiento que se hace de la Junta de Coordinación Política. Esta soberanía manifiesta su firme e inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana. Expresamos nuestra profunda solidaridad y sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Su dolor es compartido por toda la nación. Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo ni desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos. Y continúa, y lo firman los representantes de todos los partidos políticos en el Senado de la República. Si vas hasta abajo. Estos son quienes los firman, incluida la presidenta de la mesa directiva. Unas horas después, el presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no. O sea, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia, el presidente del PRI habla de diferencias con la presidenta, pero no lo escuché en ningún momento hablar de la defensa de los mexicanos en el exterior. E igual el presidente del PAN. A lo mejor no les consultaron que habían firmado, no lo sé. Pero el presidente del PAN nacional igual, criticando a la presidenta, pero en ningún momento mencionó a nuestros hermanos migrantes, en ningún momento. Entonces sí vale la pena resaltar pues estas declaraciones, porque lo que deberían de haber declarado en ese momento es defendemos a los mexicanos en el exterior y no la presidenta no sé qué, la presidenta no sé cuánto. Pues es un momento en donde hay que defender a las o los mexicanos o no defenderlos, y ahí se definen, ahí se definieron ayer en sus declaraciones. A ellos no les interesa, por lo menos a los presidentes, no así al comunicado que se hizo en el Senado, defender a los mexicanos en el exterior. Ese tipo de respuestas redundarían en el aumento que le mencionaba de su popularidad, porque finalmente esta encuesta es de SDP Noticias, que aumenta a 74%, pero también se junta con las críticas que le hacían por lo que pasó en Zacatecas el fin de semana en una gira, que ahí estaba su popularidad, que no sé qué, pues finalmente hay una encuesta nueva. Es que usan fíjense, hay un evento grande, ¿no?, en Río Grande, y llegaron algunos maestros afuera del evento
A lo mejor por ahí alguna fotografía, no sé, a ver si tiene. Entonces está el evento grande y están afuera algunos maestros de la CENTE gritando. Pues tienen derecho a manifestarse, nadie va ahí con la policía o la Guardia Nacional a decirles móvanse de ahí porque no son bienvenidos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero eran muy poquitos maestros. Incluso cuando dicen que eso está en las redes, que yo digo, ahora estamos mejor que antes, y ellos dicen, no, imagínense, es que está buenísimo. O sea, maestros de la CENTE, ¿no? Que son súper radicales, supuestamente, ¿no? Ahora, ¿quién los defiende a los maestros de la CENTE? Pues toda la comentocracia que está en contra de nosotros. Porque cuando la CENTE se movilizaba en sus buenas épocas, no salía en ningún periódico, no salía en la tele. Ahora sí sale en las primeras planas de los periódicos. Entonces, ellos son los que, estos comentócratas o conductores, que tienen sus redes sociales, dicen, miren, ya cayó la popularidad de la presidenta. Y en ese momento yo digo, estábamos mejor antes, o sea, estaban mejor con la reforma educativa de Peña Nieto, estaban mejor cuando el aumento salarial de los maestros era solo del 3%, estaban mejor cuando no había basificaciones a los profesores. Pero pues fue un diálogo que establecimos en el momento, que ellos me dicen, pues yo contesto también, hay derecho. Pero estuvo muy bonito el evento. Vamos. A ver, vamos uno por uno. A ver, Reforma. Gracias, presidenta. Buenos días a los funcionarios. Al margen de lo que nos pueda informar la Fiscalía General de la República sobre el caso del piloto, yo quisiera preguntarle si nos pueden explicar cómo se lleva a cabo este proceso cuando el gobierno de Estados Unidos hace una solicitud para el envío de ciertos detenidos o personas que se encuentran detenidas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que el Consejo de Seguridad Nacional que usted preside y que integran parte de su gabinete estudia los nombres que le pide Estados Unidos, si se ve expediente por expediente? ¿Tiene el gobierno de México la posibilidad de negarse o no? ¿Cómo es ese procedimiento? Un poco para entender cómo es que un testigo clave fue entregado. Primero, sobre el caso específico del piloto, como lo mencioné anteriormente, lo va a informar de manera puntual la Fiscalía General de la República. Pero contestando a sus otras preguntas, en efecto sí se ve cada detenido o cada persona privada de su libertad, la revisión que se hace. En este caso, las personas que fueron enviadas, recordemos que fueron personas que para nosotros, para el Gabinete de Seguridad, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado. Estamos hablando de personas que por años y años y años habían sido frenadas sus extradiciones, muchas veces cometiendo homicidios en más de 17 ocasiones a servidores públicos del sistema penitenciario, que habían amenazado a ministerios públicos, que habían amenazado a jueces o corrompido también otro tipo de funcionarios. Entonces, la mayoría o la gran cantidad de las personas que fueron enviadas es porque lamentablemente, y así se reconoció desde el inicio de la administración, muchas veces desde adentro de las prisiones seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales, cometiendo homicidio, extorsión y dañando al pueblo de México. Principalmente, esos fueron los criterios que se toman en cuenta para sacarlos de nuestro país. A eso se le suma que había una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde todas estas personas también tenían cargos allá. Pero todas las personas que fueron enviadas tenían investigaciones en curso en México o tenían órdenes de aprehensión vigentes o muchas veces ya cumplimentadas en nuestro país. Pero si tiene un valor estratégico para un caso como este, donde se presume una violación de soberanía, ¿no pesaría más ese criterio como para que permaneciera en manos de las autoridades mexicanas? Lo que buscamos es sacar a la gente que haga violencia en nuestro país. O sea, si en este caso eran solicitados por Estados Unidos y también había un proceso de extradición, se valoró que se pudieran ir.
¿México puede negarse cuando Estados Unidos entrega estas listas? Sí, claro, ¿México y lo puede hemos negarse? hecho en muchas ocasiones. Muchas veces, más que negarse, se han revisado cualquier cantidad de procesos de extradición donde no se han dado, donde México se da cuenta que no es procedente la extradición, o como nosotros cuando hemos solicitado extradiciones en Estados Unidos, que también para ellos no ha sido procedente y también, más que negarse, pues no se dan las extradiciones en los dos países. ¿Y por qué en este caso no se negó? ¿En cuál, perdón? En el del Jano. En el del piloto ya lo explicará la Fiscalía General de la República. Como mencioné, es una investigación que tienen ellos desde antes de la llegada de la fiscal Ernestina Godoy. Sí, es relevante tu pregunta, no es que no la queramos contestar, es muy relevante y es relevante que se conozca, pero para nosotros es muy importante que la Fiscalía General de la República dé toda la información de cómo fue que se detuvo esta persona y cómo es que se fue identificando a la persona. Una vez que la Fiscalía dé toda esta información, entonces ya nosotros podemos hablar. En esos consejos nacionales de seguridad fue el propio gabinete quien toma la decisión, una vez analizado cada expediente. Una vez que la Fiscalía informe, con gusto el secretario de Seguridad puede informar en particular por qué se envió a esta persona. Pero es muy importante que la Fiscalía dé la información que les corresponde dar a ellos, porque finalmente es un organismo, es una institución autónoma. Entonces es muy importante que la fiscal informe cómo es que se da este proceso de detención de esta persona, cuándo se identifica y el envío de la persona. Una vez que ellos den esta información, que espero pueda ser esta misma semana o más tardar la próxima, todavía quedaban algunos temas que tenían que investigar, con gusto podemos contestar el envío de esta persona y de otras cosas. Cuando se entrega a alguien, ¿la responsabilidad es colegiada o recae en alguna institución en particular? Es colegiada, sí. Pero tiene que darse toda la información de la persona. Algunos pues se tenía un expediente grande, en otros no tanto. Pero es importante que informe la Fiscalía. Y repito a todas y a todos los mexicanos, se va a dar toda la información, pero es importante que la parte que le corresponde a la Fiscalía la den ellos una vez que tengan todos los datos y después con gusto podemos informar. Gracias, presidenta. En otro tema quisiera preguntarle, el día de ayer la ministra de la Corte, Estela Ríos, prohibió al Congreso de Nuevo León resolver un juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntos actos de corrupción, así como separarlo del cargo o inhabilitarlo. La ministra emitió una suspensión, consideró que no era conveniente que dejara su cargo el gobernador. Él está acusado, incluso Morena en el Estado de Nuevo León ha impulsado estas denuncias de corrupción. ¿Qué opina de esta decisión de la ministra de frenar o de bloquear este juicio político? Pues tiene que explicarlo ella, ¿no? ¿Cuáles fueron las consideraciones que tomó? Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo a las constituciones de cada estado de la República y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión. ¿Y usted qué opina? Bueno, voy a ver los argumentos que da la ministra, pero lo que sé es que hay esta investigación por parte del propio Congreso y que pues tendría que definir el propio Congreso si procede o no. Pero la ministra, no conozco los detalles de por qué toma esta decisión y tiene que explicarla a la ministra y poder explicar nosotros qué opinamos al respecto. Ella argumenta que, digamos que retirarlo del cargo podría generar un daño significativo porque ya no estaría en funciones el gobernador. Es por eso que no otorga la suspensión. Bueno, hay que leer los argumentos más allá de lo que estás planteando y hay que ver cuáles son las pruebas también que tiene el Congreso para el juicio. Y en otro tema, presidenta, quisiera preguntarle, el día de ayer el gobierno de Jalisco anunció un plan emergente para el tema el problema de la crisis de agua que se está presentando en la zona metropolitana de Guadalajara. Y el gobernador, entre muchas otras cosas, dijo que el gobierno federal ha dado 0 pesos a Jalisco para invertir en infraestructura y en particular en infraestructura relacionada con el tema del agua, y quisiera saber qué responde a este señalamiento. Estamos trabajando con el gobernador para atender distintos problemas de agua en el estado de Jalisco.
el presidente López Obrador hizo una obra muy importante en la presa de, se me olvida ahora el nombre de la presa, para llevar agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Se están terminando todavía algunas obras ahí y podemos dar la información. Ahora, digamos, la crítica política al gobernador, pues que se quede allá en Jalisco, ¿no? A nosotros nos correspondería revisar qué obras estamos haciendo conjuntamente. Hay una obra muy importante que estamos haciendo, que es el saneamiento del río Lerma-Santiago, que incluso llega al lago de Chapala. Entonces, ese saneamiento va a ser muy importante para toda la zona metropolitana. Y en particular las obras de la zona metropolitana, pues en lo que podamos colaborar lo vamos a hacer. Pero es cierto que la Federación no ha proporcionado recursos para temas de infraestructura en Jalisco. Bueno, el presidente López Obrador hizo esta presa y nosotros del Zapotillo. Es una presa muy importante y una conducción justamente para la zona metropolitana de Guadalajara. Se trabajó muchísimo por varios años porque la gente, las comunidades estaban en contra de la presa y se trabajó para que pudiera consensarse a las comunidades con la necesidad de agua de la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, se ha estado trabajando con Creo que ellos. el señalamiento del gobernador es… ¿Quién hizo este señalamiento? ¿El gobernador? El gobernador. Ah, perdón, lo entendí de manera distinta. Sí, disculpe, el gobernador es el que dijo que no ha habido en este sexenio inversión federal para Bueno, infraestructura. estamos y en haciendo el particular eso. saneamiento de, imagínense, el lago Lerma, Santiago. Es una obra muy importante que se ha presentado varias veces aquí, importantísima para disminuir los problemas renales de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y va avanzando, se tienen que construir plantas de tratamiento. Entonces, cada quien que asuma su responsabilidad, el gobernador que asuma su responsabilidad, nosotros la nuestra, y ahí donde desee cooperar, pues mejor que no sea a través de declaraciones, sino de una llamada por teléfono. Ok. Y solo una precisión sobre el caso de la gobernadora de Baja California. ¿Usted, presidenta, tenía conocimiento de estas comunicaciones privadas que mantenía la gobernadora para negociar su situación personal de su visado, ofreciendo esta información? ¿Conocía usted? No tenía información, conocí el otro audio que salió publicado, este audio, cuando estuve con la gobernadora de Baja California recientemente. Ella me dijo que había hecho gestiones sobre el tema de su visa, pero como se oyen, o sea, no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California. Nada que lo comprometa. Entonces, ella lo explicó y no pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad. Entonces, ella hace sus propias gestiones personales. Nosotros no fuimos informados. Cuando le pregunté, me dijo, yo estoy haciendo las gestiones con un abogado para ver, pero no a costa de una información relevante. Gracias, presidente. Vamos por acá, a ver el compañero atrás. Presidenta, buenos días. Javier Tobar, de la agencia France Press. Quería preguntarle si a usted y al Gabinete de Seguridad, si esta baja en el mes de junio obedece al Mundial. Ya se ha dado como tregua, dicen. Todo el mundo estábamos viéndolos. No, es que dicen expertos que hay treguas en momentos como Navidad, Día de la Madre, este tipo. Es una tendencia. O sea, si pon otra vez la gráfica de mes con mes. Es una tendencia. Si hubiera habido una caída así estrepitosa en un mes particular, pues sí puede asociarse, si no hubiera habido ningún operativo o alguna acción de la autoridad, podría asociarse a una particularidad. Mes de enero, por ejemplo, muchas veces es un mes con menos homicidios. Hay un comportamiento estacional también en estos casos. Y yo creo que la toma del espacio público
de la ciudadanía abona a la disminución de inseguridad. Eso es cierto. Pero en particular en el mes de junio en nuestro país es parte de una tendencia que viene desde que nosotros entramos al gobierno. La tendencia no siempre es, préstame la… Hay meses en que puede llegar a subir un poco. Por ejemplo, aquí tienes el mes de diciembre del 24 y después enero subió un poco. O tienes, por ejemplo, el mes de junio y luego, perdón, el mes de mayo y en junio sube un poco, igual en agosto y en septiembre sube un poco. Es decir, no siempre va para abajo, puede haber pequeños subidas. Aquí, por ejemplo, tuvimos febrero, marzo, abril, que subió un poco y después mayo baja y luego junio baja. Pero es una tendencia, no es una caída abrupta de un mes, sino es una tendencia de 86.9 a 45.4. Podría llegar a subir en algún otro mes y luego lo importante es que siga bajando. Presidenta, y quería pedirle a usted su opinión y también al Gabinete de Seguridad, porque algunos expertos y analistas que hemos consultado han expresado preocupación sobre un poco el tema de la disminución de las cifras de homicidios. Argumentan que si bien hay una caída, al mismo tiempo está apoyada en creación de categorías como otros delitos contra la vida e integridad corporal. Pregunto, ¿cómo queda la tasa de homicidios en relación a estas categorías? ¿Sube, baja las otras categorías? No, homicidio es homicidio. No hay maquillaje. No hay que hay otros delitos que pasaron de un delito a otro delito. Eso lo puede explicar Marcela. Gracias. Sí, la metodología para el reporte que hacen las fiscalías sobre la incidencia delictiva es muy clara, es pública, está publicada desde hace muchos años en el portal del Secretariado Ejecutivo con todo el histórico de datos de incidencia delictiva que datan desde 1997, que es el histórico que tenemos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso tomando en cuenta, ¿no?, señalamientos que se hacían al respecto de esta categoría en específico, se actualizó la metodología para este año para que fuera incluso aún más transparente de lo que ya era. En esta categoría dice claramente, se puede leer, insisto, esta metodología que es pública, dice claramente, no son homicidios, no son muertes violentas, no son feminicidios, dice qué sí es y qué no es. ¿Qué sí es? ¿Qué delitos se incluyen en esa categoría? Por ejemplo, omisión de auxilio de cuidados, que es, por ejemplo, cuando hay algún atropellamiento y se deja a la persona ahí tirada y huye. El otro es cuando a un adulto mayor, por ejemplo, se le deja sin cuidar o a un menor. Esas son la mayoría de los delitos que están dentro de esa categoría. Siempre tenemos que tener categorías de otros delitos porque recordar que esta metodología homologa 32 códigos penales a nivel nacional, entonces tenemos siempre que tener alguna que diga otros delitos. Decía yo que se había incluso hecho más transparente esta categoría, antes incluía esta categoría tentativas de homicidio y de feminicidio, esos ya están incluso fuera de la categoría, insisto, para dar más transparencia. Para reafirmar lo que decía la presidenta, en esta categoría no se incluye ningún tipo de muerte violenta. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Y finalmente, ¿cree usted, presidenta, que pues también se ha dicho un poco que las fiscalías estatales están un poco desbordadas, saturadas? ¿Cree que los registros están pues completamente al día o siente que puede haber algún atraso en reportes de homicidios y otro tipo de delitos violentos? Si se fijan, no damos el reporte un día después de que acabe el año, porque hay un tiempo en donde el secretariado trabaja permanentemente con las fiscalías para que puedan actualizar sus datos. Incluso nosotros que revisamos los datos diarios, puede llegar a ocurrir que una fiscalía no reportó y la propia Marcela en la reunión de gabinete a las 6 de la mañana nos dice, el día de hoy
aparecen más homicidios porque en realidad ocurrieron hace 2 días y no fue reportado por la Fiscalía. Entonces se dejan alrededor de 10, 15 días para que las fiscalías reporten todo lo que tienen que reportar del mes anterior y es en cuanto se informa. El secretario García Harfuch en algún momento dijo que esta estrategia de seguridad pues repercute en la percepción de la gente después de un tiempo, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para que la gente se sienta más segura y sienta que realmente pues esta reducción de homicidios y de violencia pues se siente en su día a día. ¿Siente usted que ya el mexicano siente esta Pues hay que revisar el dato por parte del INEGI. Nosotros somos muy serios. No es un sentimiento, no es una percepción de la presidenta. Es una encuesta del INEGI que realiza todos los días. La percepción de la ciudadanía puede cambiar por varios temas. Puede haber disminución de homicidios y si la calle siempre está oscura, la gente puede sentirse insegura. Entonces, muchas veces al iluminar una calle hay una percepción de más seguridad y no necesariamente disminuyen los delitos. La percepción tiene que ver con muchos temas alrededor de la vida de las personas. Obviamente, conforme van disminuyendo los delitos, pues tiene que reflejarse en una percepción. Entonces, nosotros estamos seguros que va a reflejarse en la percepción de la ciudadanía, pero va acompañada también de otros, no solamente de homicidios, de otros delitos también. Ya, finalmente, una última, presidenta, le robo. Nosotros en la Ciudad de México tardó cerca de 2 años, más o menos, en que pudiera haber una percepción de la ciudadanía de disminución. Nosotros ya veníamos disminuyendo los delitos y en la percepción fue hasta el 3er año, más o menos, que comenzó a reflejarse en que la gente se siente más segura. Y una última sobre otro tema, en seguimiento a una pregunta de la compañera sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, que usted pues no se ha comunicado con él, no han llegado las pruebas de Estados Unidos, pero ante esta falta de pruebas, ¿confía usted en su palabra? ¿Confía usted en la palabra del gobernador con licencia que defiende su inocencia? Quería un poco un comentario sobre eso. Confío en la Fiscalía y ahí, en lo que dice el gobernador, pues hay que escucharlo. Pero la Fiscalía está haciendo una investigación por los delitos que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa. Entonces la Fiscalía está haciendo la investigación y la Fiscalía tendrá que informar. Ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha enviado ninguna prueba adicional, ninguna. Muchísimas gracias, presidenta. Feliz día. Bueno, ya van, yo creo que ya cerramos, ¿no? Vámonos. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Nos vemos mañana.